Y luego ahí estudió la primaria, iba a la escuela. Allí empecé a estudiar la primaria. Allí empecé la primaria cuando tenía 6, 7 años. Pero mi padre, visionario, ya una vez que regresó a la ex hacienda, él decía que no quería para nosotros una vida del campo, pues a pesar de que para mí era maravillosa, él tenía otra visión para nosotros. Y nos sacó de la ex hacienda y nos llevó. En aquel tiempo estuvimos viviendo en Yucatán durante algún tiempo. ¿Conoce la cultura maya? Conozco la cultura maya, de hecho llegué a Yucatán siendo niño y empecé a aprender un poquito de maya. Y yo quería vestir como mis compañeritos de escuela, vestían alpargatas, ropita de manta, y hablaban su idioma, ¿no? Pues su idioma maya. Y yo quería aprender y quería parecerme a ellos. Y empecé a usar alpargatas y empecé a hablar mis primeras palabras en maya, de tal modo que al final me entendía, me hacía dar a entender con mis compañeritos de escuela. ¿Qué parte de Yucatán estuvo? Peto, Yucatán. ¿Y cuánto tiempo estuvo ahí? Estuve allí en Peto, Yucatán cerca de 2 años, 2 años en tracción, casi los 3. Y está muy cerca de Mérida, Entonces ahí viví esa temporada, muy maravillosa también, porque me gustaba mucho el trópico. Acá como en mi tierra me gustaban los caballos, me gustaba el trópico, sudando todo el día, la camiseta pegada al cuerpo, y me gustaban mucho las huertas de mis amigos, los mangos. Nos íbamos a cortar mangos, a jugar entre los mangales, y era maravilloso esa parte de mi infancia, la recuerdo con mucho cariño. De hecho, Yucatán creo que forma parte muy importante en el desarrollo de mi vida, porque todavía en la actualidad tengo remembranzas de esas épocas. Ahora que conozco amigos que vienen de allá, les cuento un poquito de dónde estuve viviendo y se maravillan. ¿A poco estuviste en Yucatán? ¿Estuviste en mi tierra? Pues sí, y estuve. Viví por ¿Conoce los panuchos? Y conozco los panuchos, los ayutes, los cocitos, el relleno, el pollo en espavo en escabeche, etcétera, 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 etcétera. Sí, todo eso lo conozco. Los caimitos, los guayas, los mamoncillos, las almendras, que era de lo que me encantaba. Me encantaba, jugábamos. Sobre todo los caimitos, eran muy apreciados los caimitos, no me dejaron. Son muy apreciados los caimitos, son unas frutas moradas que cuando los cortan un poquito verde están medio lechositos, donde se corta lo que es el caimito. Pero al interior son riquísimos. El mamoncillo es una bolita más grandecita y la guaya es una más chiquita y morada, amarillosa, como asalmonada, y el mamoncillo es más bien blanco, teniendo anaca, pero riquísimo. Y no se les aprendió todo eso, ¿no? Claro que sí, pues cuando uno niño tiene es una esponjita, todo se te pega. ¿Cómo se recuerda de su infancia? Un niño inquieto, un niño apegado a los libros, un niño apegado al campo, ¿cómo la recuerda? Sumamente inquieto, sumamente inquieto. Era un niño sumamente inquieto. Recuerdo que era a lo mejor hiperkinético porque no estaba en un lugar, andaba en uno, en otro. Quería estar en todas partes, ¿no? Quería estar en todas partes. Y sí, efectivamente, mi primera lectura la realicé en una cajetilla de cigarros Faros que mi abuelito rompió después del último cigarro, rompió la cajetilla, la extendió, sacó una pluma y puso mi nombre y empezó a escribir ahí algunas palabritas. Me acuerdo que me decía, este es tu nombre, yo todavía no sabía muy bien leer. A lo mejor, este es tu nombre, fulano de tal, Velázquez Fernández, hijo de Rafael Velázquez, nieto de Adolfo Velázquez. Me acuerdo que escribió eso mi abuelo. Y después de eso, me aficioné un poquito a la lectura porque yo veía a mi abuelo materno, mi Virgilio, que les digo, se la pasaba en las tardes leyendo. Yo decía, un libro por eso así negro, ¿qué libro sería eso? Me preguntaba en mis añitos, ¿qué libro será? Y ya después supe que era la Biblia. Se la pasaba leyendo la Biblia, era un asiduo lector de la Biblia. Y mi abuelo era un filósofo rústico, una filosofía rústica maravillosa. Él estudió nada más hasta segundo de primaria y escribía como un calígrafo, bueno para la caligrafía, bueno para las matemáticas. Un sistema que se llamaba el sistema Palmer, ¿se acuerdan del sistema Palmer que se llevaba en ese tiempo en las escuelas? Bien, una letra maravillosa. Conservo algunas cartas que me escribió estando yo en Yucatán, después me fui a Oaxaca, es otra historia. Pero conservo cartas de él y maravilloso tiempo. Y recuerdo que mi primer libro me lo regaló mi papá, que se llamó La Enciclopedia de la Juventud.
Enciclopedia de la Juventud se llamaba, y era un solo librito. Después conocí que era toda una colección de libros, y ahí fue donde me aficioné a leer un poquillo, porque pues, empecé a meterme. Y ya para ese entonces pues ya estaban los libros aquellos de texto gratuitos, etcétera, ¿se acuerdan? Los libros de la patria. Entonces allí empecé, pero mi primer libro formal que leí, lo di cuando tendría unos 11 años, fue El corazón diario de un niño, de Amisis, del mundo de Amisis. Ese libro me marcó y me llenó mucho la vida. Tan es así que todavía en la actualidad lo tengo mi librito del mundo de Amisis, El corazón diario de un niño. Me marcó por el lado humano y el amor al civismo que se menciona en ese libro. Es el amor a la patria, el amor a la amistad, el amor a la fraternidad, el amor a la familia, el amor a los amigos y el amor al estudio. En ese libro está resumido el carácter del italiano, ¿no? Que el italiano es pues, un individuo que le gusta, es dicharachero o tendenciero a veces, pero ahí está los valores de la Italia, de la Italia de esos tiempos, ¿no? Pero los valores creo que son universales. Y si uno los retoma, pues los asimila. Y ese libro me marcó. Tan me marcó que se los he regalado a mis hijos, a mis nietas, pienso regalárselos en su momento también. Es un libro que me marcó mucho. Me marcó. Y ahí siguió una playa de libros, una serie de libros maravillosos, ¿no? Bueno, eso es hablando un poquito pues de lo que fue mi infancia y mi adolescencia tal vez. Pero recuerdo épocas maravillosas. Ahí mismo en Peto, Yucatán, recuerdo anécdotas que me marcaron. Yo empecé a estudiar en una escuela que se llamó Colegio Carlos Lazo, y lo recuerdo con mucho cariño, pero también con tristeza porque lo veo. Estaba estudiando, era un colegio de paga, y en ese tiempo mi madre enfermó. ¿Pero está bien, salió? Sí, salió. Salió bien, tuvo una cirugía que me dio rarona, y veo que ahí me llega porque sí me llega. Y tuve que salir de ese colegio porque hacía falta recursos para salir. Es lo que nos has dicho todos los días, doctor. ¿Dónde? Es lo que hemos dicho todos los días, no Sí. somos horas de trabajo. Así es. Entonces me dolió mucho, pero mucho. Porque era un mundito, y pues tuve que salir. Fue bueno, finalmente fue positivo, porque después vine a la escuela donde digo que empecé a aprender maya y empecé a aprender aquellas cosas. Ya después dije, ya se acabó la escuela Carlos Lazo, y me fui a la Inocencio Ruiz. Era otra escuela primaria donde pues, iban los niños de nuestro medio, los niños de nuestro pueblo, y finalmente pues, yo también era del pueblo, no soy pueblo, pero el haber estado estudiando en una escuela de paga, pues la gente como que miraba a uno de otra forma, y finalmente me adapté y ahí crecí. Ya después de ahí para el todos mis estudios los hice en escuelas públicas. ¿Le gustaron más? Me gustaron más, pero sí me pegó eso, me pegó duro, porque pues, tuve que abandonar a mis amigos, a mis maestras que me querían mucho. De verdad, he tenido una suerte maravillosa con mis maestros. Nunca recuerdo haber tenido problemas con mis maestros desde que estuve en primaria. ¿Se acuerdan de aquello que se llamaba parvulitos, los parvulitos? Yo estudié el parvulito, ¿se acuerdan del parvulito? ¿No? ¿Recuerdan del parvulito? ¿No? Los párvulos eran lo que ahora es el kinder, la preescolar, ¿sí? Entonces, éramos los niños de párvul, decían. Entonces, desde parvulito me pedía mucho mi maestra, tuve mucha suerte para las mujeres, ¿sí? Desde chiquito. Entonces, a lo mejor por eso me volví ¿Para las mujeres, dijo? Sí, para las mujeres, porque de verdad me llevé muy bien con el género femenino, tal vez por el lado femenino que todos tenemos, ¿no? Pero me llevé muy bien. Mis maestras, específicamente mis maestras, me querían mucho, me apapachaban mucho, y mis maestros desde luego, pero era muy notorio el cariño de las maestras. Y así fue en la primaria, en el parvulito, en la secundaria igual. En la secundaria me enamoré por primera vez y me enamoré de mi maestra. Pero regresó a Michoacán después, duró 2 años en... Bueno, duré 2 años, casi 3 años en Peto, Yucatán. Después regreso a Michoacán, ¿no? Estudiando primaria, acá con mis amigos. Y el regreso de Michoacán estuvo en función de una repartición de unos terrenos que mi abuelo iba a hacer entre sus hijos.
y mi abuelo, mi papá se decía de tú, y a los demás le decía de usted, tal vez por la jerarquía, ¿no? que tradicionalmente se tiene del hombre. Desafortunadamente así es nuestra sociedad, ¿no? Al papá siempre se le tomaba más respeto que a la mamá en ese sentido, y yo le decía de tú a mi mamá y de usted. Y así bueno, esa es la tradición familiar de una familia típica mexicana. Así es. Pero en la actualidad las cosas han cambiado. Claro, han cambiado, y qué bueno. Soy partidario de que cambien las cosas. La mujer tiene que tener un lugar especialmente, valga la redundancia, especialmente específico en la sociedad. Entonces, pues así estuvo mi infancia hasta la... Yo recuerdo la cocina de mi abuela materna, donde viví mi infancia. Era una cocina, pues qué les puedo decir, medianamente, pues, no grande, pero sí regular, y tenía su fogón, tenía lo que le llamaban ellas hornillas, tenía 3 hornillas, donde ponían la leña, una hornilla aquí, otra hornilla acá, otra hornilla acá, y ahí le ponía la leña, y aquí tenía comal, donde torteaba, hacía sus tortillas, y aquí tenía otra hornilla donde ponía a cocinar lo del día, y en esta otra cocinaba el desayuno, lo que tenía que hacer. Y recuerdo esa cocina de barro, totalmente de barro toda, bien enjarradita y pintada de blanco. Y tenía ollas colgadas así por todos lados, cazuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Y a un lado de esa cocina tenía una especie como de andadorcito o un portalito, en donde tenía cántaros con agua fresca, agua de manantial. Tenía 3 o 4 cántaros y una olla grandota, tapada con una tapadera de barro también, a donde nosotros niños, sudando después de haber corrido, nos metíamos, levantábamos la tapa con una olla, echábamos el agua de la olla grande, tomábamos agua y a seguir corriendo, agua fresca, riquísima. Y los cántaros, recuerdo cómo se veían como sudando en tiempo de calor a través del barro, y se ponían colorados aquellos cántaros, era agüita, como que se filtrara la agüita. Entonces, era maravilloso eso, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, y allí fue donde viví esa parte de mi vida con mis abuelitos. Mi familia era una familia muy unida, yo recuerdo a mis tíos todos juntos, a mis tías, muy alegres, cantaban, reían, tenían su patio, un patio grande, la casa impecablemente limpio, lo barrían con la escoba de pote, pues lo regaban y quedaba aquel patio impecable, y llegaba el viento y no levantaba polvo porque las tías se encargaban de regarlo perfecto. Ya pues, después, con el paso del tiempo, vinieron otras temporadas y ya lo pavimentaron, le pusieron ya su cementito, lo regaron bien.